Hay lugares en el mundo que nacieron para ser postales, paraísos bañados por el sol que todo lo purifica. Cayo Hueso en la década de los 30 era uno de ellos, pero bajo su luz implacable en el corazón de la brisa salada se gestaba un secreto tan oscuro, una historia tan inconcebible que hasta el día de hoy desafía la razón. Esta es la crónica de un amor que se negó a morir, o quizás de una locura que se negó a permitir que la muerte fuera el final. Este es el expediente oficial del Dr. Carl Tanzler y la novia que esculpió con los restos de un cadáver. Nuestra historia nos lleva al Hospital de la Marina de los Estados Unidos y a la figura de un hombre que era, en sí mismo, un enigma. Carl Tanzler, un radiólogo alemán de más de 50 años que prefería el aristocrático nombre de Conde Karl von Kossel. Era un hombre de ciencia, pero también de misterios. Un solitario que afirmaba ser visitado en sus sueños por una antepasada que le había prometido, desde el más allá, revelarle el rostro de su único y verdadero amor. En 1930 la profecía, según él, se cumplió. Su nombre, María Elena Milagro de Hoyos. Una joven cubanoamericana de 21 años cuya belleza legendaria solo era comparable con la tragedia que la sentenciaba, la tuberculosis. En una era sin curas milagrosas, era un diagnóstico terminal. Para Tanzler fue una epifanía. En sus ojos oscuros y la frágil figura de Elena reconoció a la mujer de sus visiones. La obsesión fue instantánea. Se lanzó a una cruzada personal para desafiar a la muerte. Ignorando toda ética y protocolo, usó su posición para someterla a un arsenal de tratamientos experimentales. Llevó costosos equipos de rayos X a la humilde casa de los Hoyos. Los colmó de regalos, les profesó un amor devoto y desesperado. La familia, evidentemente agradecida, aceptó su ayuda. Pero Elena, ¿correspondió alguna vez esa pasión febril? No existe evidencia alguna. Su destino estaba sellado. A pesar de los esfuerzos delirantes del doctor, Elena de Hoyos exhaló su último aliento el 25 de octubre de 1931. El luto de Tanzler fue un espectáculo de exceso. Pagó el funeral más costoso y, con la aprobación de la familia, ordenó construir un mausoleo de piedra en el cementerio de Cayo Hueso, un palacio para una reina muerta. Solo él poseía la llave y durante 2 años, cada noche, sin falta, el doctor realizó su vigilia frente a la tumba. Un ritual que el pueblo veía como una excéntrica devoción de un alma rota. No podían imaginar la verdad, porque para una mente como la de Tanzler, una pared de piedra seguía siendo una distancia intolerable. En una noche de abril de 1933, la devoción cruzó la frontera de la profanación. Tanzler abrió la tumba, extrajo el cuerpo en descomposición de Elena, lo colocó en un pequeño carrito de juguete y lo transportó clandestinamente hasta su casa. Ahí, en la soledad de su laboratorio, comenzó la obra más espantosa y meticulosa que se podía concebir. Su objetivo no solo preservar a Elena, sino reconstruirla. El expediente oficial detalla un proceso que hiela la sangre. Hilvanó sus huesos con alambres de pianos y ganchos de ropa para devolverle la postura. En las cuencas vacías de sus ojos incrustó ojos de cristal, otorgándole una mirada fija, vidriosa, eternamente ausente. A medida que la piel se desintegraba, la reemplazó con paños de seda bañados en cera y yeso, creando una nueva dermis pálida y artificial. Coronó su cráneo con una peluca hecha del propio cabello de Elena, y para combatir el hedor de muerte y podredumbre, libró una guerra química con litros de perfume, desinfectante y formol. Durante 7 largos años, Carl Tanzler vivió con su creación. La vestía con elegantes ajuares, la enjollaba, la acostaba en su propia cama. Le hablaba, le cantaba, bailaba con ella en la penumbra de su sala. Sostuvo una vida doméstica con un cadáver recompuesto. Los rumores son el alma de los pueblos pequeños. Para 1940, la historia de que el conde dormía con una muñeca de tamaño real de su amada muerta era un secreto a voces. Florinda, la hermana de Elena, escuchó el murmullo y el horror la invadió. Fue a la casa de Tanzler y lo confrontó. Ante su negativa, fue y buscó a las autoridades. Lo que encontraron al forzar la entrada superaba la ficción más retorcida. La hermana profanada no era una muñeca, era Elena o lo que quedaba de ella. El caso explotó. Carl Tanzler fue arrestado bajo el cargo de destrucción maliciosa de una tumba y extracción de un cuerpo sin autorización. La evaluación psiquiátrica fue desconcertante. Lo declararon competente para ser juzgado. No estaba loco, concluyeron los expertos. Solo era un hombre excéntrico. En la corte, su defensa fue aún más delirante.
Planeaba llevar el cuerpo de Elena a la estratosfera en una nave para que la radiación cósmica le devolviera la vida. Pero la ley a veces es más extraña que el crimen. El delito de profanación de tumbas tenía un estatuto de limitaciones. Habían pasado más de 2 años desde el robo. Por un mero tecnicismo legal, el caso fue desestimado. Carl Tanzler, el escultor de huesos, quedó en libertad. Antes de darle sepultura definitiva, esta vez en una tumba anónima para protegerla de su amante eterno, el cuerpo recompuesto de Elena fue expuesto al público en una funeraria local. Fue un desfile macabro. Cerca de 7,000 personas hicieron fila para ver con sus propios ojos a la novia cadáver. La reacción pública fue el último acto de esta obra bizarra. El horror se mezcló con una retorcida simpatía. Para muchos, especialmente mujeres, Tanzler no era un monstruo, sino una encarnación de un romanticismo trágico. Un hombre cuyo amor fue tan inmenso que ni la muerte pudo detenerlo. Carl Tanzler se mudó, vivió sus últimos años en soledad, pero su obra no había terminado. Construyó una nueva efigie de Elena, esta vez con una máscara mortuaria. Murió en 1952 y su cuerpo fue encontrado semanas después. Los reportes dicen que yacía en el suelo abrazando a la muñeca que había sido su última y eterna compañera. El expediente de Carl Tanzler se cerró, pero su leyenda oscura perdura. Al final, la pregunta no es si Carl Tanzler estaba loco. La verdadera pregunta es, ¿por qué una parte de nosotros quiere creer que su historia fue de amor? ¿Qué dice de nuestra relación con la pérdida y obsesión el que esta historia de amor siga fascinándonos un siglo después? Si te gustó este video, síguenos en el canal de Codex y en nuestras redes sociales.